todas maneras. Aunque, sí, lo que pasa es que lo más importante es que anoten cuando yo les describo, porque es que si, por ejemplo, aquí pues la traducción que yo haría es, a ver, por ejemplo, una puesta en tableau, afecto con título. ¿Sí? Pues yo les traduzco así, pero no les va a decir nada. La idea es que yo les digo los más importantes y ustedes me dicen que pues, ya saben qué va a significar. Bien. Bueno. Entonces vamos a comenzar con los estados límites, conocidos también como borderline, trastornos o torsiones del narcisismo, falso self, psicopatías y bueno, un sinfín de nombres en la literatura científica. Cuando el niño tiene 1 año, vimos que pues tenía su funcionamiento psicótico, ¿cierto? Eso habíamos quedado ayer. El niño poco a poco va a intentar, si no se quedó en la psicosis por un motivo biológico, poco a poco va a seguir intentando mantener dentro de sí todo lo bueno y digamos, proyectar hacia el exterior todo lo negativo, todo lo malo. Pero eso no lo va a lograr, ¿cierto? Y si no tiene nada biológico, no va a suplantar la realidad, sino que va a intentar adaptarse a ella. Ahí es donde obviamente comienzan los primeros pasos para dejar la psicosis. Todos nosotros pasamos por esos pasos. Cuando tenemos un enemigo tan grande como la realidad y no la podemos vencer, no la vamos a acomodar a nuestro antojo. Nuestra mamá a veces es buena y a veces es mala. Entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad. Y el niño comienza a crear una segunda capa de mecanismos de defensa para adaptarse a esa realidad ambivalente. Y ahí la palabra clave es ambivalente. Ambivalente en los términos klenianos quiere decir que a veces es una cosa y a veces es otra cosa, ¿sí? Que tiene dos facetas, y en los términos pues, klenianos es que a veces es bueno y que a veces es malo. Entonces el niño el bebé va a tener que hacer un esfuerzo enorme para crear una capa que cubra la psicosis y adaptarse a ese mundo cambiante, no suplantarlo, ¿sí? Suplantarlo es cuando se quedó en la psicosis. Entre otras cosas, ayer no les dije, pero la psicosis obedece a la etapa psicosexual oral de Freud, ¿sí? Y de hecho, pues obviamente la boca es por donde se mete todo, entonces hay que meterse todo lo bueno y vomitar todo lo malo. Entonces, es la analogía de la etapa oral. Ahora vamos a ver la etapa anal, ¿sí? Que es la etapa en donde comienza a formarse los primeros sesgos de la neurosis y donde si se forman mal, quedan las perversiones. Donde si se forman mal, quedan los funcionamientos límites. Por eso para algunos autores no hay una capa de los trastornos límites, sino que es una desviación de la neurosis. O sea, no formó la neurosis y formó una mal neurosis. Freud lo llamaba el negativo. En ese entonces, ¿ustedes se acuerdan de los rollos de fotos antiguos que las fotos tienen un negativo? Entonces, para Freud, las perversiones son los negativos de la neurosis. Pero para otros autores, como lo vamos a ver, especialmente con Cronenberg, los estados límites sí son una estructura que se forma. Bien. El niño va a tener que adaptarse a lo que no le gusta de la realidad. Y lo que no le gusta es cuando le dicen no. Si ustedes tienen la oportunidad de analizar niños entre 2 años y 4 años, es muy chévere ver cómo reaccionan ante las negativas de los papás cuando les dicen no. Porque para ellos es bien difícil. Hace poco, pues un primo que tiene un hijo de 4 años, ya esta semana cumple 4 años, lo traen aquí a donde yo vivo. Un domingo estaba dentro de la familia, como es el más chiquito, es el único bebé, pues todo el mundo le está prestando atención y él se siente obviamente en su salsa. Él está 100% alegre, no se halla en sí mismo de lo que salta, grita, corre, juega, y cualquier bobada que haga todo el mundo se la celebra. Pero riega una gaseosa y el papá solamente hace un gesto de molestia como y ya de una vez le cambia toda la cara porque se enfrenta a lo que él no quiere aceptar, que él va a tener que cumplir normas y que también lo van a poder regañar. Obviamente le cambia la cara y comienza a hacer pataleta y a llorar, solamente por un gesto del papá, porque él no acepta o tiene que ir aceptando con mucho dolor las primeras normas, las primeras prohibiciones. Si ustedes se ponen a pensar qué es una norma antes que todo es una prohibición, o sea, es un no. Es un
un limitante al deseo que tiene uno. Uno no prohíbe las cosas que no desea. En ninguna, digamos, sociedad del mundo no va a prohibir algo que no desee. En general, la humanidad. Por ejemplo, no está prohibido, digamos, que los adultos coman vidrios, porque pues porque nadie tiene el gusto de comer un vidrio, ¿cierto? Pero sí está prohibido robar, porque obviamente todos tenemos un deseo de conseguir cosas. Está prohibido matar, pues porque obviamente tenemos pulsiones agresivas, etc. Toda prohibición nace desde un principio de un deseo y de la negación de ese deseo. El niño, cuando está muy pequeño, la primera prohibición que va a tener y que va a ser fundamental es la ley paterna, que también la llama psicoanálisis castración o complejo de Edipo. En esta estructura, pues todos ya lo conocemos. Voy a ir muy rápido sobre el complejo de Edipo porque pues, ya es interesante, hablado un montón. Está el niño, la mamá, una diada psicótica, los dos junticos, y de un momento a otro aparece el papá. Y el niño se pone triste porque encuentra que la mamá también tiene una relación con el papá. Naturalmente despiertan celos, odio, ¿cierto? Todo lo que uno puede sentir hacia un rival, como el papá. Es falso eso del complejo de Electra, eso fue como una hipótesis, pero no se sostiene realmente teóricamente que las mujeres hagan una relación al contrario, ¿no? Cuando es bebé todo es hacia la mamá es la que amamanta, lo más importante. Y entonces él puede sentir celos, odio, etcétera, porque tiene a la mamá y se la prohíbe. Aparte de celos y odio, va a sentir otras emociones totalmente distintas. Va a sentir una identificación y una admiración. ¿Por qué? Porque él sí es capaz de tener a la mamá. ¿Bien? Esto obviamente se ha ridiculizado bastante en el psicoanálisis y se cree que esto es un drama telenovelesco de unos esposos que son celados y todo ese tipo de cosas, tienen unas pulsiones sexuales hacia mi mamá. No, lo que acá hay es unas pulsiones de apego, ¿sí? Sexual no significa genital en Freud, ¿sí? No quiere acostarse con la mamá, eso es falso, eso fue una mala interpretación de Freud. Es unas pulsiones sexuales de apego, de que estarse vinculados, y aparece una persona que los va a interrumpir. Esta persona o este objeto que los va a interrumpir no es el papá necesariamente, ¿listo? No es un señor con bigote. Esto que los va a interrumpir es un objeto, una función. Puede ser el trabajo. La mamá se le pasó la licencia de maternidad, tiene que volver al trabajo. El trabajo le quita la atención de la mamá, el niño se siente triste. Esto puede ser un hermano, puede ser un vecino, puede ser la telenovela, cualquier cosa que vaya quitando la atención de la mamá, obligatoriamente lo va a sentir él como un rival. ¿Listo? Usualmente esto por labor la puede hacer el papá, claro, eso lo dice Freud, pero hoy en día las familias no se componen como se componían en 1900, en la época victoriana. Hoy en día vemos más familias especialmente monoparentales, constituidas solamente por la mamá o solamente por el papá, frecuentemente solamente por la mamá. Hace poco hay una demografía que hicieron con el DANE, hay muchas familias que hoy en día se componen como hijo, mamá y abuela, ¿sí? Entonces, no es que si no se cumple la ley de que la norma de que papá y mamá, hombre y mujer tienen un hijo, entonces no se neurotiza, que entre otras cosas los grupos pues anti el matrimonio homosexual y todo ese tipo de cosas han utilizado la teoría freudiana para explicar que si no hay papá y mamá el niño no va a poder ser neurotizado. Eso es totalmente falso, puede tener dos mamás, dos papás, un papá, una mamá o lo que sea, dos abuelos, pero lo importante es que exista un apego hacia uno y una sensación de rivalidad hacia otro. Bien, vemos que por un lado siente celos y odio, que son emociones negativas, y por otro lado siente identificación y admiración, que son emociones positivas. Hacia ella, ¿qué siente? Deseo, que es una emoción positiva, y odio por el rechazo. Si ustedes se dan cuenta, eso es un esquema ambivalente. Ambivalente porque uno siente dos emociones contrarias
hacia un mismo objeto. ¿Se entendieron mi concepto de ambivalente? Venga, Melanie Klein se llama posición ambivalente, posición depresiva, que da un funcionamiento ambivalente y viene en una posición esquizoparanoica. Entonces simplemente es eso, siente las dos emociones contrarias hacia el mismo objeto, siente dos emociones contrarias hacia el mismo objeto. Bien, por este esquema se va a explicar la neurosis y los estados límites. Es un esquema muy sencillo, muy fácil, donde hay un deseo y hay una interrupción de ese deseo. Por eso se llama ley, porque se prohíbe. Por eso lo decía Freud, algo común a todas las sociedades humanas es que está prohibido el incesto. ¿Ven? Y entre otras cosas, algo que suele existir en la mitología humana es el deseo de parricidio, de matarlo a él para quedarse con ella, ¿cierto? Entonces, desde este esquema vamos a explicar los complejos de Edipo y las estructuras límite. Voy a llegar a la neurosis para explicar qué es lo que no sucede en los estados límites. Sencillamente, si él la quiere a ella, pero no lo puede tener por una función paterna, por una prohibición, entonces él, con el pasar del tiempo y de las experiencias, y poco a poco, eso no es de una, sino eso es paulatinamente, acepta la prohibición con una condición, que a cambio se le dé algo. Yo acepto que me prohíban algo, pero a cambio me dan algo. De eso se trata cualquier negociación o cualquier organización humana. Las FARC aceptan no matar gente y secuestrar gente a cambio de hacer política, ¿sí? Es obviamente una negociación muy primitiva, pero la hace acá. Yo acepto renunciar a mi deseo incestual a cambio de algún día, y ahí es lo clave, algún día poder ser como él y poder tener mi propia mamá, ¿sí? Cuando el niño acepta eso sobre los 4 años, ya es neurótico. Acepta renunciar a su deseo, y es que aquí la palabra clave es acepta renunciar, renuncia o sublima, Freud se llama sublimar, renuncia a su deseo a cambio de poder ser algún día como él, una identificación para poder tener a ella. ¿Y cómo se le ofrece o cómo se le chantajea este intercambio? A él se le entra al jardín y él se demuestra que existen otros objetos que en psicoanálisis objetal se llaman objetos sustitutos, que existen otros objetos que a él le pueden interesar. Están los niños del jardín, están los juegos, está la profesora, ¿sí? Y él comienza a enamorarse y a identificarse con el mundo social, le comienza a interesar el mundo social por fuera de esta triada, ¿sí? Tiene que ser como una balanza. Parece muy sencillo de entender, pero tiene sus compliques. Tiene que ser como una balanza. Entre más ausente está la mamá, más presente tiene que estar el mundo social. Porque si la mamá estuviese ausente, pero no hay presencia del mundo social, el niño no puede renunciar a la madre. Por eso es que es tan importante la escolarización, por ejemplo. Por eso es tan importante llevar a los niños al jardín. Por eso es tan nocivo, aunque afortunadamente en Colombia no pasa, en América Latina, pero en Europa sí, tan nocivo las familias que deciden que los niños estudien dentro de la casa, que porque en el colegio van a aprender mañas. Claro, pueden que aprender mañas, pero el problema es que si no lo saca a la casa, no va a aprender a renunciar al deseo sexual, que es mucho más grave que aprenda a decir groserías, ¿sí? Esto no solo lo dice Freud, está absolutamente comprobado experimentalmente en las teorías de apego. Ustedes conocen el experimento de Bowlby del apego, ¿cierto? El de la cámara de Gesell, que está aquí el bebé, aquí está la mamá y aquí está el experimentador, y que allá en la esquina hay unos juguetes. El niño está con la mamá, o sea, el objeto materno está presente, y los juguetes representan el mundo social, ¿cierto? El niño, cuando la mamá está presente, y solo si está presente, es capaz de interesarse en el mundo social, ¿cierto? Porque tiene la seguridad de que ahí está la mamá como soporte, como base para generar conducta exploratoria, para interesarse por el mundo social.
En este caso, podríamos imaginar en el caso que estamos hablando, para interesarse en el jardín, en los amiguitos, en las rondas infantiles, etc. Pero si la mamá está ausente en el experimento, ella, sin que el niño se dé cuenta, sale del salón, el niño está entretenido en el mundo social, pero ya al no tener el soporte materno, ese interés por el mundo social no se sostiene y se cae por completo y ya le vale nada los juguetes, simplemente entra en pánico y llora. Todos los niños de todas las culturas hacen exactamente lo mismo. Ya no pueden interesarse en los juguetes si no está presente la mamá. Poco a poco el niño va a necesitar menos presencia de la mamá, menos presencia física, y va a poderse interesar por el mundo social cada vez más, ¿cierto? El primer día, que algunas de ustedes son mamás, pongo yo, no, solo me puso Mercedes, ¿cierto? ¿Tú no eres mamá? No. Sí. Dos mamás tenemos acá, ¿no? Un papá. Sí, pero aquí lo importante es la mamá como tal. Eso dice la mamá. Cuando ustedes llevan a su niño pronto la primera vez de 3 años al jardín, quizás el niño necesite que la mamá se siente o esté ahí cerca a él para que pueda estar tranquilo en el jardín. De pronto el primer día, de pronto las primeras horas. Y poco a poco lo va haciendo, que se sienta familiarizado con el jardín para poderlo luego dejar solo. Quizás la primera vez que usted lo deje solo va a llorar, pero poco a poco, si usted ha cumplido bien este proceso, el niño no lo va a necesitar a usted físicamente, sino usted le puede dar un recuerdo, le puede dar un juguete de la casa y el niño se basta con un objeto simbólico que le representa su casa, aguantarse la soledad e interesarse por el mundo social. Bien, es lo mismo con este proceso. La mamá es la función más importante en la mente de todo ser humano, porque la mamá va a tener que cumplir una doble función ambivalente. Todo esto aquí va a ser ambivalente. Por un lado, tiene que hacerle creer a él que siguen estando juntos, ¿cierto? Queriéndolo, amándolo, abrazándolo, besándolo, pero por otro lado también te va a tener que ir empujándolo para que se independice. Y tiene que ser un proceso muy paulatino. Al principio del estado es bastante mamá, una barra, o sea, una presencia grandísima de la mamá y un poco interés por el mundo social. Pero con el pasar de los meses eso va siendo así y poco a poco el niño va necesitando menos la mamá. No es usual que pues, una persona vaya a la universidad y necesite que la mamá se siente al lado de la primera clase para sentirse cómodo. Eso tendría un trastorno mental. Uno no se espera ir a la universidad o incluso al bachillerato o incluso después de tercero de primaria. Me parecería extraño que un niño necesite a la mamá para sentirse cómodo en el salón. ¿Ven? Entonces el niño poco a poco lo van empujando a un mundo social. ¿Bien? ¿Hasta ahí hay dudas? Es muy sencillo, ¿cierto? Bien. Aquí el niño que tuvo que aceptar una prohibición y su mente se estructura en torno a: soy capaz de renunciar a mi deseo para aceptar una prohibición, ¿sí? Soy capaz de reemplazar lo que deseo porque la sociedad me lo impone así, reemplazar lo que yo deseo. Entonces el niño se vuelve absolutamente neurótico, crece, comienza a interesarse por el mundo social, cada vez va a necesitar más a la mamá y vive esperanzado de encontrar algún día, pues obviamente su media naranja, o no solamente una mujer, puede estar esperanzado en encontrar alguna vez un buen trabajo, ser un profesional, tener mucha plata, ser un aventurero, etc. Todos tenemos como básicamente un ideal del yo. Entonces el niño básicamente va a generar un ideal de sí mismo, que es él. Él representa dos cosas ambivalentemente: el ideal que todos queremos ser, ¿cierto? Todos podemos pensar en lo que siempre hemos querido ser, pero también la prohibición de nuestros deseos más profundos, la capacidad de contenernos, es decir, que él se va a convertir en nuestra moral y ética y nos la vamos a introyectar en la mente. Ya no necesitamos la presencia del padre físico, sino que poco a poco lo introyectamos tanto como ideal. Por eso es que los niños juegan a los juegos del papá,
a ser papá, a vestirse como papá, pero también a saber qué es lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Sus deseos. Por eso es que se los reprime. Y ahí comienza la represión y ahí comienza el inconsciente. Sí, pero no vamos a entrar en la parte del inconsciente porque sería muy larga, pero básicamente ahí la primera represión hace que se reprima, se suprima un imaginario, una imago, y ahí comienza el inconsciente. Él introyecta un ideal de sí mismo y también introyecta una moral y una ética. El ideal, psicoanálisis lo va a llamar el ideal del yo, y la moral lo va a llamar el super yo. Él introyecta, pero basado en esa experiencia de prohibición, y también introyecta, o sea, como que absorbe mentalmente, hace un imaginario de lo que es un objeto, a la mamá como un objeto de deseo. ¿Bien? Y necesariamente para Freud, sí, de cierta manera estamos buscando en nuestra vida adulta esa primera imago materna que tuvimos. Claro, nosotros decimos, no, pero mi actual pareja no se parece para nada a mi mamá, pero de todas maneras sí va a guardar inconscientemente muchísimos rasgos arcaicos y primarios de ese objeto de deseo que todos tuvimos. Cuando el niño crece, entonces, por ejemplo, a él le dicen, no sé, vamos a imaginar que lo encuentran jugando con barro, ¿sí? Se ensució todo en la escuela. Entonces la profesora lo regaña, le dice, no, una ley, no, prohibido. El niño puede sentirse ofuscado, pero es capaz de convertir su deseo, que es el de jugar, convertir su deseo y cumplirlo socialmente aceptable. Entonces aprende, ok, no puedo jugar con barro, pero sí puedo jugar de pronto a la pelota con mis amigos. Eso en la vida adulta es exactamente lo mismo. Tiene una pulsión pedófila, todos la tenemos, ok, no la puedo cumplir, pues entonces voy a disfrazar a mi esposa de colegial. Ok, no le puedo pegar al señor que me cerró en el carro, pero puedo imaginariamente representarme que lo estoy golpeando. No puedo golpear al vecino, pero le puedo poner una queja en la Junta de Acción Comunal. Comienza a encontrar formas sustitutas de cumplir sus deseos que sean socialmente aceptables. Y básicamente así va a estar el resto de toda su vida. Esta es la neurosis. Neurosis significa capacidad de reemplazar, de sublimar, de cumplir sus deseos de una manera socialmente aceptable. Porque es capaz de reprimirse porque aceptó esta norma. Por eso la ley paterna es la primaria. Al niño se le va a decir, no puedes hacerte popó donde quieras, los 3 años, la etapa anal, coincide con esto. Y el niño va a tener que aceptar, ok, sí puedo cumplir el deseo de hacer popó, pero no cuando yo quiera, tengo que avisar. Hay condiciones para cumplir mis deseos. Y esa es el nacimiento de toda nuestra vida mental, ¿cierto? Si se dan cuenta, la capacidad primaria de la neurosis es la de renunciar a su deseo puro, porque tiene que aceptar una norma, pero a cambio la norma le dice, sí vas a poder cumplir ese deseo, pero no como tú quieres, sino como la ley dice. Por eso es que, digamos que el neurótico se consideraría la persona más social, porque social me refiero a que es capaz de vivir en sociedad, es capaz de renunciar a sus propios deseos. Bien, el problema es cuando eso no sucede, cuando él no acepta las normas. Sale de la psicosis, reconoce la realidad, reconoce que hay normas, el psicótico ni siquiera reconoce que hay normas, pero el estado límite reconoce que hay normas, pero básicamente lo que va a decir es, las normas existen, pero no para mí, porque yo estoy por encima de la ley paterna, porque yo sí puedo acceder a mi madre. La persona límite es la persona que se queda en el incesto, es la persona que se queda en la no aceptación de las normas. El neurótico está buscando un objeto como mamá. El límite está buscando a mamá. Sí, esa es la gran diferencia. El límite no va a aceptar las normas. La pregunta, la etiología del límite sería ¿por qué no acepta las normas y por qué el otro sí? ¿A alguien se le ocurriría por qué a un niño no se le ocurre aceptar normas? Hay muchas razones por las que no puede ser. Porque nunca le impusieron normas. Ok, esa es una, porque no se le impone la norma.
¿Cuál sería la otra? Ahí tendría que ver, digamos, el núcleo familiar, sí, digamos, el vacío paterno, que no haya crecido con el padre o con la madre. Porque el que no haya crecido con el padre o con una figura que haga como castrante, sería eso. Nunca se le pusieron normas, nunca se le prohibió. Pero habría otra razón, esa es una. Pero hay una razón más frecuente en nuestra sociedad. Yo me atrevo a decir que de 10 adolescentes, 4 hoy en día tienen funcionamiento de límites, y es muy común encontrarlos. Freud no los encontraba porque en la época de Freud casi todo el mundo era neurótico. En el día de hoy cada vez nos llegan a nuestros pacientes, a nuestros consultorios, muchos más pacientes límites. Esa razón que da Daniel sí es cierta, pero hay una razón más frecuente de por qué un niño a los 3 años no acepta normas. No tuvieron objeto de deseo. Exacto, no tuvieron un objeto de deseo. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Es muy sencillo y parece tonto. Ustedes han hecho esas, eso tiene un nombre aquí en Colombia, cuando vamos a hacer un almuerzo como colectivo, entonces tú traes las papas, tú traes el arroz, yo traigo la gaseosa, tú traes la carne, etc. Entonces todos hacemos como una picada así mezclada entre muchas cosas. Ok, eso es básicamente lo que pasa acá. Yo tengo la gaseosa, tú tienes el arroz. Para yo aceptar una norma, que es que tengo que dar de mi gaseosa para recibir arroz, ¿cierto? Entonces necesito ganar algo para aceptar esa norma. Necesito tener algo que ofrecer, algo que perder para obtener una ganancia. Si el niño nunca obtuvo un objeto de deseo, nunca lo va a necesitar perder. Por eso nunca va a aceptar normas. Si el niño nunca tuvo a ella, ¿qué es lo más grave? No que no exista tanto él, porque igual la sociedad va a intentar frustrarlo. Pero sí pasa, a veces que no está él. Ahora miremos cuando no está él, pero más cuando no está ella. ¿Cómo voy a aceptar una norma que me prohíbe algo que nunca tuve? Pero como los niños... Ejemplos hay millones. Institucionalizados. Los niños institucionalizados, los niños que crecen en familias en donde la mamá no los quiere, ¿sí? Donde los alimenta y los viste, pero no los ama. Y es muy frecuente ver a mujeres que no desean a sus hijos. Familias en donde la mujer puede que los quiera o la mamá los quiera, pero se va a trabajar desde muy temprano, los cuida la tía y la tía los golpea. O lo pasan a un lugar de bienestar familiar y luego allí lo pasan al cuidado del tío y luego al cuidado de la abuela. Y básicamente el niño que lo entran a un jardín, perfecto, y se comienza a pegar a la profesora. Es muy chévere, no importa que no sea la mamá física, no importa que sea una enfermera, no importa que sea la chica del aseo en la institución que esté, lo importante es que está haciendo un apego. Pero de pronto lo cambiaron de jardín o ella se fue al trabajo. O sea, se rompe ese instinto, ese es un instinto de apego. Se rompe ese instinto de apego. El niño no puede establecer una figura de apego segura. Lo está haciendo con la mamá, pero la mamá se larga y lo deja a cuidado de la abuela. Lo está haciendo con la abuela, pero la abuela se lo enchuta a la tía. Lo está haciendo con la tía, pero lo meten al ICBF. Está haciéndolo con una profesora del ICBF, pero llega un nuevo gobernante de turno y cambia todo el personal. Entonces el niño nunca pudo ser una figura de apego. ¿Qué fue lo que pasó con el caso clínico? Con el caso clínico que yo les mandé es clarísimo. El niño es cuidado hasta los 8 meses en Girardot por la mamá. 8 meses estamos en una etapa psicótica. Viene acá, lo cuida la tía no lo quiere, lógicamente, se nota. La tía tampoco lo puede cuidar, se lo pasa a una amiga que lo deja orinado y si llora le pegan y no lo alimentan, está desnutrido. O sea, todos esos deseos que no fueron cumplidos, tengo el deseo del hambre, tengo el deseo de comer, tengo el deseo de ser abrazado, de ser besado, de ser querido, y lo que recibo son golpes y me dejan orinado. O sea, eso va a destruir todas las capacidades neuróticas, va a acabar. ¿Cómo voy a aceptar yo una sociedad que me ha recibido al mundo así? ¿Sí? ¿Cómo voy a aceptar una normativa social si yo no tengo nada que perder? Nunca he tenido nada. Lógico, el que no tiene nada no acepta ninguna norma. Uno acepta normas es para que no le quiten del todo lo que uno tiene y gane algo. Quedo con gaseosa y me dan arroz.
En este caso, quedo con esa imagen materna en mi cabeza y luego la puedo buscar en otra mujer. Queda una esperanza, en el neurótico queda una esperanza, porque tuvo el objeto y añora volverlo a tener. Ahí está la trampa del neurótico. Es que el neurótico se castra a sí mismo. El neurótico renuncia a sus pulsiones con el fin y con el objetivo de algún día poderlo volver a tener. Y todos, pues obviamente Freud es muy triste en su visión del mundo, pero todos algún día, todos durante nuestra vida, estamos deseando tener algo que tuvimos. En Lacan lo van a encontrar como el objeto A, el objeto que siempre se perdió. Entonces la gente intenta encontrar este objeto primario materno en las mujeres, entonces se vuelven muy apegados a su pareja. Intenta encontrarlo en Dios 100% bueno. Sí, de hecho, la visión de la religión monoteísta es una visión psicótica. Todo lo bueno está en un ser, que es Dios, todo lo malo está en un ser, que es el diablo. Solamente las religiones antes tenían dioses que eran buenos y malos. Los griegos eran mucho más neuróticos que la religión cristiana. En cambio acá entonces intentamos encontrar en Dios y se vuelven aficionados a la religión. Intentamos encontrar en el dinero y hay gente que vive por el dinero. Lo intentan encontrar en la droga. Es una de las películas más hermosas que he visto, La vendedora de rosas, que está inspirada en el cuento de La vendedora de cerillos, que es un cuento de los hermanos Grimm, en donde a través de la droga, y en este caso a través de los cerillos, se intenta encontrar al objeto primario, a la madre, y eso obtiene que se muere. Lo más frecuente en nuestra sociedad es que como la mujer ha salido a trabajar, que es una cosa muy buena, si nadie está en contra del trabajo femenino y de la liberación femenina, que ha traído muchísimas ganancias. Obviamente ustedes saben que casi todas son mujeres, pues que la mujer, analizamos la vida de nuestra abuela, y la función de la mujer en la sociedad era tener 15, 16 años, ya puede parir, la casan y a parir, y ya no tiene que estudiar, ni salir de la casa, ni nada. Obviamente es una mirada muy triste de la mujer. La mujer logra liberarse de esa sociedad patriarcal, sale al trabajo, pero naturalmente los psicólogos nos inquietamos, y eso no significa que esté mal, porque eso sí me parece feo que lo lean así la psicología, no. Sale de la casa y entonces el niño usualmente pierde este objeto, y por eso es que hoy en día hay muchos estados límites. Claro, hay muchas soluciones. No significa que porque la mujer trabaje, el hijo va a ser un estado límite. No. No, para nada. De hecho, lo más es bueno que la mujer trabaje, pero lo que puede hacer es que en las horas que no está trabajando lo ame, lo quiera, esté con él, que usualmente tenga cuidados alternativos o lo que llaman daycare, con una figura de confianza, en un buen jardín, quizás con la abuela, pero si está supervisando que es, digamos, una buena cuidadora, una tía. Eso no hace daño, y de hecho le prepara para la separación que se le viene. Es muy bueno que la mamá salga a trabajar, pero asegura, y el papá, obviamente es que no quiero hablar del papá, yo sé que esto también se puede hacer con el papá, la relación de apego, sino que es que no quiero confundirlos en este momento, no quiero chutarle toda la responsabilidad materna, de crianza a la mamá, pero digamos que estas historias de estados límites se dan es cuando el niño siente rechazo. Entonces es cuando las mamás no salen a trabajar, sino que salen un día y no vuelven sino hasta entre 6 meses, ¿sí? Porque se fueron con otro tipo que también las dejó embarazadas, y que vuelven y tienen otro niño, se quedan ahí mientras que lo tienen, y vuelven y se lo dejan a la abuela, y la abuela ya no está para criar y se lo chuta a quien se lo encuentre. Eso es lo que genera un estado límite. No, lo que genera un estado límite es que la mamá salga a trabajar. Entonces los niños jamás tuvieron esto. Bien, esa es la primera razón. La segunda razón por la que dan los estados límites es porque puede que tuvieron la mamá, pero la mamá suele ser muy sobreprotectora y entonces no lo deja despegarse de ella, e incluso lo excita inconscientemente. ¿Sí? Hay niños que a los 8 años siguen durmiendo con la mamá en la misma cama, y eso es hiper mega nocivo para la mente humana. Hay niños que se bañan con la mamá, ¿sí? A usted imagínese tener 10 años, estar en el despertar sexual y bañarse con la mamá de 30 que está buena. Entonces, eso, ¿cómo lo va a afectar a él? ¿Sí? ¿Cómo lo va a joder?
Hay niños que los besan en la boca. Me parece que eso impulsa pulsiones incestuales. La boca es una zona erógena que obviamente le excita a cualquiera, que debe reservarse luego para la pareja. Entonces hay padres que culturalmente besan a sus hijos en la boca, pero es muy malo, que los siguen durmiendo juntos, que se vayan juntos, y esta mamá sobreprotectora no permite que nadie se le acerque al bebé. Pues el bebé tiene ya 10, 12 años y no se quiere separar de ella. Eso da un estado límite también. ¿Por qué? No acepto, pues simplemente no acepto la ley. ¿Por qué voy a aceptar la ley si la mamá quiere quedar conmigo? ¿Sí? No voy a aceptar. El paciente típico que yo tuve, tenía como 13 años, y esto pasa mucho en algunas familias en las cuales la pareja está mal, la pareja de papás está mal. Nace el niño y es una bendición porque los obliga a separarse en la cama y ya les quita la obligación de tener sexo, ¿sí? Porque ya no quieren, ninguno de los dos, pero no son capaces de decírselo y de divorciarse. Entonces, no, que el niño duerma contigo porque el niño le da miedo a la oscuridad y duerma bien contigo. Yo me voy para el cuarto del niño. El papá se baja del cuarto del niño. El niño se queda con la mamá, o sea, ganó, no se va a neurotizar. Y les ofrece una disculpa a los papás para no tener sexo. Recibe un niño como de 12 años, pues obviamente, ¿cómo sería la sintomatología de un niño que no acepta normas? O sea, ¿cómo se imagina que sería este niño de 13 años? En el colegio, porque el colegio es que lo omite y no lo aguantan. Rebelde, desafiante, hacer absolutamente lo que él diga, no acepta esperar. Esperar es una prohibición, no ya, esperas. Si la capacidad de espera se gana con la neurosis. Y es absolutamente todo lo que él diga. Entonces, nos mandan al psicólogo, me cuentan esto, no, es que nosotros dormimos juntos porque es que el niño tenía mucho miedo a la oscuridad y se puede dormir conmigo. Entonces yo lo que digo es, pues, tiene el papá que recuperar su lugar, ustedes tienen que ir a terapia de pareja, pero el papá tiene en principio que recuperar su lugar y bajar al niño, el papá es que lo tiene que bajar de la cama, ponerlo en su cama y él ocupar el lugar de esposo y de padre. Lo hacen y ese niño se descontrola tanto que tienen que llamar a un monstruo y se lo llevan hospitalizado. Porque obviamente un sopetón le quitaron su lugar. Seguramente me equivoqué, tuve que ser un poquito paulatinamente, pero de todas maneras el niño sufrió bastante ahí, pero era lo ideal, ¿sí? Era lo ideal. Tuve un paciente, un hombre como de 28, 30 años, ya maduro, y iba porque tenía una tusa como de 4 años, una tusa amorosa de 4 años. Y hace 4 años había terminado y la mujer, la chica no quería saber nada de él, pero el tipo no se pudo recuperar de ahí. Analizando la historia, la mamá siempre lo mantuvo ahí pegado a su cuello, toda la vida. Lo quiso, lo amó, lo protegía ante todo, y entonces el chico nunca perdió a la mamá. Crece, consigue novias, y para las novias, como no son una mamá, simplemente son objetos manipulables, y entonces las desecha, se vuelve el chacho, el tipo la pinta, se vuelve el chacho, la rechaza a todas, y llega una pelada con la que tiene una relación de 8 meses, pero la pelada esta vez es quien lo deja, y él nunca lo había rechazado, la mamá nunca lo había rechazado, nunca lo había castrado, y pues simplemente dijo, no, ¿sabes qué? Y lo dejó por otro mal, el papá, ¿sí? Y el tipo se desorganiza absolutamente, no puede volver al trabajo, baja de peso, y toda la gente piensa que es normal, pero ya cuando llevan 8 meses en una tusa, no es normal, y ya cuando lleva 4 años le dicen, usted quiere un psicólogo, está muy mal, está enfermo. Y aparte que ella ni siquiera lo siguió buscando, aparte que le cogió miedo, porque el tipo la esperaba y toda la cosa. Esta chica le hizo un gran favor al dejarlo, porque lo está intentando neurotizar, ¿bien? Porque lo rechaza. Hasta ahí vamos entendiendo todo lo de los estados límites. Bien, y una tercera causa que está muy ligada a la que dije ahorita, yo pienso que casi que la misma, algo importante para que se genere la pérdida, o sea, la ley paterna, es que el niño tenga unos objetos sustitutos a los que echar mano, o sea, estos.
los objetos sustitutos. Que el niño tenga un mundo social en el cual recostarse mientras que va perdiendo el objeto materno. ¿Sí? Usualmente lo que pasa, porque el objeto materno no lo deja salir al jardín, ¿sí? Entonces por eso decía que es casi la misma causa, pero hay que diferenciarlos etiológicamente. Si el niño no tiene un mundo social por el cual interesarse, pues no puede aceptar la pérdida porque es lo único que tiene, y uno nunca puede tener lo único que tiene, uno puede negociar cuando tiene varias cosas. Entonces ya, ok, pierdo esta, pero voy ganando de acá, ¿bien? Entonces cuando el niño nunca tuvo esta, que es el caso más frecuente que quería hablar, nunca la tuvo a ella, entonces nunca pudo generar un objeto de apego, simplemente no acepta la ley paterna porque no puedo aceptar perder algo que nunca he tenido, por pura lógica, y entonces el niño no acepta la ley paterna y construye un deseo incestual toda la vida. Un deseo de que lo que me excita es el rompimiento de las normas, es negar esto. Es absolutamente negarlo. Esto no opera para mí. Negar las normas es el fetiche. Todo fetiche obedece al rompimiento de una norma. ¿Bien? Obviamente de esto tenemos sesgos en la vida neurótica. Está el fetiche sexual, a mí me gusta que mi esposa tenga tacones, seguramente porque los tacones le ponen falo, bla bla bla. Pueden ser muchas cosas, pero siempre está hacia el rompimiento de las normas. Si pensamos en el psicópata, digamos un violador, uno se debería preguntar qué motiva a una persona a violar, cuando es mucho más fácil pues conseguirse una pareja y tener sexo, o en otras cosas pues simplemente conseguirse un dinero e ir a un servicio sexual. Se expone menos, no se expone a ser linchado, no se expone a irse preso. Es más fácil y es operativamente más sencillo pagar por sexo que violar. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Cierto? Lo hacen porque no está prohibido la prostitución, no está prohibido ir a contratar servicios de prostitución, no está prohibido conseguirse una pareja y tener sexo, pero sí está prohibido violar, y a él lo que le excita es negar esto, es negar la ley, porque al negar la ley, niega que nunca tuvo nada. ¿Ven? ¿Qué es lo que le duele? Es lo que le duele en el fondo es esto, esa es la angustia. Bien. Sinceramente, biológicamente a nadie le puede gustar acostarse con un niño, porque los niños no están en edad reproductiva y el sexo, al ser un instinto, pues es el instinto de la supervivencia de la especie, de reproducirnos, bla bla bla. Entonces, pues a ningún ser humano le debería gustar tener sexo con un bebé, porque un bebé no se puede embarazar en principio. Entonces, ¿por qué existe la pedofilia? La pedofilia existe porque exactamente está prohibido acostarse con niños, y si yo rompo la norma, niego la ley paterna. Es lo que le va a excitar siempre, negar la ley paterna. Por lo tanto, al estado límite lo que le excita es el rompimiento de normas. Si yo cogiera a un estado límite y lo llevo a un país en donde está permitido violar, se los aseguro que no viola. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que vivir en nuestro día a día con normas. El neurótico encuentra esas normas dentro de sí mismo, en su cabeza, y llama a eso ética y moral. ¿Por qué se introyecta al padre? Que fue lo que les expliqué, ¿cierto? Como el estado límite nunca introyecta al padre, no tiene ética y moral. Para él las normas siempre son externas, toda la vida. En cambio, para el neurótico son internas. Y ahí es que en el TAT vamos a encontrar por cuándo es una neurosis, cuándo es un estado límite. Para el estado límite, el otro ser es un globo vacío, no existe realmente, no hay alteridad en el otro no existe, el otro es un objeto manipulable, simplemente un objeto para desear, para satisfacer mis pulsiones. Por eso es que, por ejemplo, no hay remordimiento para matar. ¿Sí? Todos nosotros nos va a temblar la mano matar una gallina. ¿Sí?
porque no estamos acostumbrados. Parece fácil, pero coger una gallina entre sus manos y jalarla así, a uno obviamente se le da miedo porque sabe que es un ser vivo, que le va a quitar a uno la vida, etc. Ahora imagínese matar a un ser humano, ¿cierto? A todos nos va a temblar la mano, porque obviamente nosotros sí consideramos que el otro sufre, que el otro siente, porque el otro es como uno, por eso es el neurótico. Pero el estado límite, como la primera experiencia lo tuvo con un vacío, pues el otro es un cascarón, el otro realmente no siente. Por eso es que obviamente el perverso, el psicópata, puede hacer vejámenes y puede hacer cosas horribles, porque para el otro no existe, es como hacernos a una pared, o un maniquí, o un muñeco. El otro simplemente no existe, no hay remordimiento. El psicópata jamás va a sentir culpa, por ejemplo. La culpa es propia de tener una moral y una ética. Pero como él no tiene moral y ética, sino que las leyes son externas. Yo siempre me he puesto a pensar, digamos que uno le pregunta a un neurótico, bueno, si usted estuviera así en una casa y se queda una amiga suya que está bien borracha, ¿usted la violaría? Y el neurótico siempre le va a responder que no. Y uno le pregunta por qué no. Y le dice, pues porque está mal, porque obviamente le haría daño. Ok, eso es una moral y una ética. El estado límite le va a decir, no, yo no la violaría porque me coge la policía. ¿Sí? Es decir, que la prohibición es externa, la policía. Yo no lo hago porque le haría daño, eso es interno. Yo no lo hago porque me coge la policía, eso es externo. Ahí es donde uno encuentra en los discursos quién es un estado límite, quién es un estado neurótico. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? La última parte el análisis del discurso sobre la persona límite y la neurótica. Digamos, tú dime algo que deseas, pero que realmente no lo puedes hacer socialmente. Bueno, digamos, te pongo un ejemplo. Un ejemplo sí, es difícil. Esa pregunta en público, pero. Por ejemplo, yo nunca me he colado en el Transmilenio. Ajá. ¿Pero lo deseas? Entonces yo veo la gente, sí, exacto. Entonces yo veo la gente que se pasa y yo digo, no, pero yo no me voy a colar en el Transmilenio. ¿Pero deseas colarte en Transmilenio? Sí, de pronto ¿Sí? por curiosidad. Ahora en vez de Transmilenio, digamos drogas. Bien, entonces ella como neurótica va llegando a la estación del Transmilenio y como su ¿por qué está mal colarse en Transmilenio? De hecho, ¿qué es lo malo de colarse en Transmilenio? Digamos que porque es lo malo romper las reglas, ¿sí? ¿Y por qué es malo romper las reglas? ¿Por qué es malo romper esa regla? Porque va contra mi moral. ¿Y por qué? Digamos, mira, si me preguntan por qué no me colo en Transmilenio, yo digo que porque si yo me colo en Transmilenio, a Transmilenio no le va a entrar dinero y entonces el sistema público de transporte va a colapsar y no va a funcionar más. Por eso es que todos debemos contribuir con una parte económica para que el sistema funcione. ¿Sí? Sí. ¿Eso dónde está? Eso está ese es mi discurso mental. Eso está acá dentro de mi mente humana. Es decir, que sí. Pero el límite no se va a colar porque hay un policía. Que si no ¿El policía dónde está? Estaba haciendo el policía, pues se cola. Yo no creo porque me coge. ¿Dónde está ese me coge? Externo, el policía está externo a él. Yo porque así no haya policías, ¿por qué no lo hago? Porque mentalmente me voy a sentir mal, porque digo, estoy contribuyendo a que el sistema sea una porquería, más de lo que es, esté más lleno de lo que es, esté desfinanciado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Sí? Naturalmente hay neuróticos que se colan en el Transmilenio, pero que lo hacen pero también desde un discurso que los habilita, ¿sí? Pero un discurso mental. No es que yo no colo el Transmilenio porque es que le quiero hacer daño a Peñalosa, ¿sí? Entonces, ese es su imaginario, pero sí, es estúpido, pero es válido para él, pero importa, pero está dentro de él, entonces es neurótico. Pero usualmente la persona que lo hace, que lo hace porque la policía lo coge, es porque tiene un funcionamiento de límite, porque sus normas son externas. Si ustedes en las imágenes del teatro les muestro una imagen clara para detectar eso, un ejemplo que siempre pongo. ¿No tienes ahí? Ah, no sé. No están todos. Mister.